transmisor. Ahorita nos estamos centrando en la médula espinal y por tanto en las mencionadas metámeras. Los nervios periféricos, por lo mismo, tienen que ser estudiados recordando todos los conceptos que ustedes han podido usar en el material audiovisual, que incluye potencial de tensión, potencial de reposo, despolarización, principios de estabilidad transmembrana, que necesita la fibra, el axodema y el axoplasma para funcionar. Entiéndase que estos fenómenos de despolarización se están dando en toda la célula. Y también hay que considerar que estos procesos son los que justifican o los que fundamentan el fenómeno, los tres fenómenos por los que la neurona cumple su trabajo. Doctora Novillo, ¿cuáles eran los tres fenómenos por los que fundamentaban la función de la neurona? Tres procesos, tres cosas que hace la neurona para poder cumplir su trabajo. Menos, vamos. Transmisión qué? Transmisión sináptica. ¿Y? ¿En qué consiste la transmisión sináptica? Ahí como ahí pongamos el punto. Pero está bien que accedamos a la idea, nos aprobemos de la idea, pero no vamos al producto, ¿no? Después que ya tiene que estar en cabecita, doctora Novillo, para que se recupere. ¿Se acordó qué es la transmisión sináptica? ¿En qué consiste la transmisión sináptica? ¿Qué vamos a ver en stand-by? Transmisión sináptica, doctora. ¿Qué es la comunicación entre sí? O sea, ¿qué es la comunicación entre sí o con otras células? Comunicación entre sí. Dice sinapsis. O sea, las neuronas se comunican entre sí. Las neuronas se comunican entre sí o con varias, o con otras células. Con otras células, son celular. Que la transmisión sináptica se dijo, ¿no? Ya, la exocitosis. ¿Qué sucede después? Ya la presenta insulina que haga que el músculo se mueva. Ya, estamos más completos. La transmisión sináptica, entonces, ¿qué sería? Sería la conexión entre una neurona a otra, de un cuerpo de terminación hacia el cuerpo de Ya, el mecanismo mediante el cual una neurona transfiere información, ¿ya? Por un estímulo o por un mecanismo químico hacia una siguiente neurona. ¿Ya? Bueno, de hecho, el mecanismo químico describe la forma de comunicación, de transmisión más sofisticada, porque en algunos casos la transmisión puede darse como lo hacen también las fibras vegetativas. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de cómo inseminan los pececitos? Esas uniones GAP que eran regadas por neurotransmisor y que se esparcían en la fibra muscular, la fibra muscular simplemente se contraía. Pues es lo mismo. ¿Ya? Pueden darse también uniones GAP que permitan que el neurotransmisor o el cambio iónico se dé de una neurona a otra, pero en definitiva lo que se logra es que pase la información de una neurona a otra. Esta neurona modifica la siguiente. Pero se dijo de como que se conecta ¿Okay? entre neuronas. Gracias, doctor Gómez. ¿Más? Pero eso dijo él. Y entonces, si es que nos extendemos al transporte axónico, pues sí me podrán decir más, doctora Novillo, recupérese, vamos. Transporte axónico, ¿en qué consiste? El rápido anterógrado, nada. Solo describan el rápido anterógrado. Sigue debiendo, transporte axónico. Sí, rápido. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el transporte axónico? No es en el transporte de axónicos. Los axónicos quedan aquí.
transporte axónico. Vamos, transporte axónico, doctora. Transporte axónico. Apellido. Menos. Transporte axónico. ¿Ah? ¿Qué pasa? Tienen neurotransmisores. ¿Cómo se da el transporte axónico? Hasta con un kit bien simpático se les ¿podemos completar la idea? ¿Se acuerdan que les dije al principio de la clase? No se aferren a dos chiples o dos pinches apuntes. Prefieren la tienda y exíjame, reclámenme, implórenme, lo que sea. Manden a aquellos, pero que les suba las diapositivas. Si es que mismo quiere tener un esqueleto, si puede, si quiere, revisa los videos. Pero el asunto es que no pierda tiempo por sacar apuntes, no pierda la idea, el hilo de la idea. Tres funciones son las que cumple la neurona para trabajar. ¿Cómo logra la neurona funcionar? Porque este circuito del sistema nervioso funciona. Es paso de información. ¿Cómo se pasa esa información? Con mecanismos de despolarización que determinan el primer proceso, que es conducción nerviosa. Entonces, hablando de despolarización, ya sabemos todo lo que pasa, ¿cierto? Entrada de sodio, positivización de la membrana, con el subsecuente cambio a lo largo de toda la membrana del interior de la célula, que va a viajar unidireccionalmente por la ley del todo o nada y por ciertos mecanismos de freno y de potenciación que tiene la misma neurona. El segundo, el transporte axónico. ¿En qué consiste? En el uso de microtúbulos y de proteínas dinámicas que queman ATP para movilizarse y arrastrar las vesículas sinápticas al terminal axónico. ¿Por qué? Porque necesito vesículas en el terminal de la neurona. Pero entonces, ¿cómo me voy a quedar yo en el leer una pendejadita y algo que avancé a escribir? Perdí. Después, oye, es que los exámenes son imposibles. Claro que van a ser imposibles. Si no tengo la idea y me quedé con el pinche apunte, eso va a tener sentido. Y yo nunca pregunto cosas de memoria. Dentro de los objetivos de su materia y de todas las materias es que usted sea capaz de inferir la teoría a una actividad práctica y hacer inferencias clínicas. Todo lo que usted esté estudiando en neuroanatomía no es para que le recite las partes del sistema nervioso al paciente. Es para que usted pueda identificar una patología en razón de la localización anatómica que usted sospecha puede presentar la lesión, en donde puede estar la lesión. Un detective destacado, eso les decía la otra vez a los estudiantes, ¿no? Si alguien de ustedes vio Doctor House, ¿sí? Sepan que Doctor House se basa en Sherlock Holmes. El número de la casa del Doctor House es la misma del número de casa de la calle en Inglaterra, en Londres, que está descrita para Sherlock Holmes en los libros. El mejor amigo de Sherlock Holmes es un colega, un médico que se llamaba de apellido Watson. Sí, James Watson. Y si es que han visto la historia, han visto la serie, el mejor amigo del Dr. House es James Wilson. ¿Qué hace el Dr. House? Resuelve misterios. Su pasión es resolver misterios. El animal es del paciente, es de resolver el misterio, encontrar al criminal, a la enfermedad criminal. ¿Y usted qué cree que va a hacer cuando se va? No toca hacer eso. Es una permanente búsqueda de criminales, en este caso de enfermedades, para rescatar a las víctimas.
Arthur Conan Doyle, que escribió Sherlock Holmes, se basó en un médico de la época. Entonces usted imagínese que está preparándose para ser investigador de élite y está tratando de deducir las 3 funciones de la neurona con un pedacito de un apunte. ¿Le es útil? Preocúpese. Va a fracasar si hacen eso. Por Dios. Vamos cambiando el switch. No les digo que es un fracaso absoluto. De hecho, es necesario que se alerten con esto para que empiecen a cambiar su neuroplasticidad. Y de la neuroplasticidad también hablamos en los videos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿En qué se basa la neuroplasticidad, doctora? Coméntenos. ¿Qué asintió, no, la doctora? Usted me comentó, hijo. Sí, hablo de la neuroplasticidad. ¿En qué se basa la neuroplasticidad? ¿Qué es la neuroplasticidad? ¿Alguien que me diga qué es la neuroplasticidad? Como una reorganización. ¿Qué es la neuroplasticidad? Vamos, doctora, recupérese, vamos. Es la capacidad del cerebro de adaptarse o como adaptarse a algo luego de... ¿Qué quiere decir plastos? Y no tiene que ver nada con los emplastos. Que se pueden moldear. Que se pueden moldear. Moldear. O sea, Puede cambiar su estructura y función. Se puede modificar, manipular. Ya, entonces, acá dijo moldear, acá manipular. Listo. Entonces, la cirugía plástica, ¿qué hace? reconstruir. Modificar, ¿no es cierto? Ya. Manipular, modificar para cambiar su forma. Ok. Neuroplasticidad. La doctora dice que es la capacidad del cerebro para adaptarse. Listo. Es la capacidad del cerebro para adaptarse en general en el sistema nervioso. ¿Cómo logra la neuroplasticidad o cómo logra el cerebro tener neuroplasticidad? ¿O en qué consiste la neuroplasticidad para que logre adaptarse, doctora? Doctora. No, bueno, no sé si usted se identifica. No. Tener un cambio. Doctora. Sí, así quiero. Es la capacidad del cerebro de crear nuevos pliegues para el pensamiento. ¿Pliegues? O sea, pliegues, como ¿Pliegues? ¿Hace nuevo retículo endoplástico? No. ¿Se arruga? ¿Me O sea, quita las arrugas? Pues? no, es como que crean nuevos surcos. Por medio de hábitos. ¿Surcos? Ya no. A ver, nuevos surcos, ¿qué está diciendo? Formar nuevos relieves en la corteza cerebral. O sea, no, sino como de adaptar sectores específicos como para nuevas capacidades. No sé cómo explicarlo. ¿Se acuerdan que poníamos ahí que las células son inamovibles? Poníamos en las primeras diapositivas, ¿no es cierto? Tienen un principio de inmutabilidad. Decíamos que los somas neuronales, donde están las entradas de procesamiento, no se pueden cambiar, esas se quedan ahí. Es entonces lo que puede modificarse. Las conexiones. Es decir, O se forman nuevas conexiones. ¿ah? Eso también es bueno. Para que usted tenga conectividad, usted tiene Movistar y no tiene señal, ¿qué necesita para que haya señal? Una antena. ¿Qué necesita para que haya señal en un sector donde antes no había? Antenas. Entonces, si es que yo necesito mejorar las sinapsis, las conexiones, ¿qué tiene que haber? Porque ¿qué tiene que modificarse? La acción. Eso, las prolongaciones, pues. Sí, las dendritas y los axones. Entonces, por favor, doctores, algo que tenía que durar 10 minutos y tenía que ser un repaso para introducirnos a hablar de uso neuromuscular, ha servido para que me dé cuenta que todavía estamos con esos estudios. Estamos poquito tiempo todavía, pero tenemos que acelerar. Les han quitado tiempo de clases, les han quitado tiempo de práctica.
reitero, coméntenme que se solamente menciónenlo y sigan nomás. Sí. Me voy al 2. No necesitan mi permiso para eso. Entonces tenemos que asegurarnos prepararnos. Entonces, ¿cómo lo logro? Yo me imagino que están saturados por algunas materias. Dedíquenle 1 o 2 horas a la neuroanatomía, pero a entender una materia. No memorizarse lo que vas a preguntar. Lea. Lea de un texto, confronte con lo de otro. Las cosas que no entienda, levante la mano. Vea, leí esto y no entiendo un carajo, explíqueme. Con los estudiantes de psicología que me dijeron que hablo demasiado, yo tengo mucha información y hablo muy rápido. Puta, qué tristeza. ¿Pero qué hago? O sea, yo no puedo depender de cubrir todos los contenidos para ir hablando como Dory cuando habla con las ballenas. No puedo hablar de cetáceo. Tenemos que acelerar. Pero ustedes, entonces, ¿cómo llenan las escuelas? Me la mano, esa parte no entendí. Y si es que no les satisface la explicación del profesor, tienen muchos libros, tienen cualquier cantidad de recursos. ¿Saben ustedes qué más tienen esos recursos? Si el profesor es tan bestia que no nos hace entender, pregúntenle a Henry. Y a lo mejor ustedes me dicen, disculpe doctor, pero de acuerdo a lo que investigué o de acuerdo a las referencias revisadas, las dos no son 3, sino que son 2 funciones. El transporte axónico, ¿por qué le incluye ahí? Claro, yo le incluí artificiosamente el transporte axónico porque sin las vesículas no tengo nada más. Y en las vesículas está reflejado el trabajo de síntesis que hace el cuerpo neuronal. Entonces, ahí están las 3 funciones fundamentales con las que trabaja la neurona. Y si es que no es algo que yo no voy a encontrar, o sea, si es algo que no voy a encontrar en los textos, usted puede encontrarlo de otras formas. Por eso le decía, más aprende repitiendo y en la segunda o tercera lectura también queriendo entender. ¿Qué queriendo sacar apuntes detallados que le van a dejar un montón de vacíos? Las únicas personas que pueden sacar apuntes literales son los que han estudiado secretariado bilingüe y saben hacer taquigrafía. Y a veces ni. ¿Alguien de ustedes sabe taquigrafía? ¿Aprendieron en el colegio? No, solamente vinieron acá para dañar la lengua. La que tenía una compañera que ella estudió secretariado bilingüe en la escuela, tenía como carrera técnica, y era la única que sacaba, pero literal, hasta con las bastadas y las malas palabras del profesor, pero así, porque ahí una palabra es una línea, un punto, un vuelo. Pero si es que no sabes taquigrafía, la mejor opción es que hagan un cuadro esquemático. Y el cuadro esquemático les va a valer si es que tienen la idea central, y alrededor de la idea central agregan conocimiento. Entonces no es por sermonearles, pero por Dios doctores, acudamos. No puede ser algo tan general. Aparte de 2 o 3, el resto no se me está quedando. Es mi impresión. Espero estar equivocado. Vamos a ver. La fibra. Hemos hablado de estos 3 mecanismos. La transmisión sináptica es fundamental para que la información pase de una neurona a otra. Pero la que arrancó todo el proceso fue la célula irritable por excelencia, la fundadora del sistema nervioso, y esta no puede recibir el estímulo o activarse por una transmisión sináptica, porque no hay una sinapsis o una neurona fantasmagórica que sea la forma del tacto o de la luz. Necesito que se dé un fenómeno de transducción nerviosa. ¿En qué consistía la transducción nerviosa? ¿Es la capacidad de transformar un estímulo mecánico o un potencial eléctrico? ¿Solo mecánico? No, también puede ser químico. Entonces, ¿le limitamos al mecánico? Entonces, un estímulo. Reconsiderando su concepto, ¿cuál sería? La capacidad de transformar un estímulo en general a un potencial de acción. Fantástico. ¿Sí? ¿Apellido? Bien. Más. ¿Sí? Entonces necesito tener la capacidad en esta neurona sensitiva de generar
una transformación para que se ajuste al fenómeno de conducción y una vez activado este fenómeno de conducción pueda la información entrar al sistema nervioso a ser procesada. ¿Sí? Dependerá de los centros de procesamiento para que, como mencionábamos, si es que yo veo en una pantalla, pues están filmando ahí el reality de combate, cuando viaje con las ondas similares entre sí, el resultado en el sitio de procesamiento, que es el televisor de su casa, usted vea combate y no la novela turca, decíamos. Entonces, el cerebro, la central de procesamiento, será la que se encargue de determinar cómo interpreta la información, pero la forma de conducción es equivalente. Otro ejemplo sería el teléfono de juguete que usted utilizaba para conversar con sus primos de un cuarto a otro. Sí hicieron, ¿no es cierto? Lo del papel, lo del vasito encerado y amarraban un hilito y usted calladito susurraba al vaso de papel y usted se escuchaba al otro, ¿no es cierto? Usted escuchaba o hablaba, le escuchaba a su primo en el otro cuarto. ¿Ya? La conducción era por unir. ¿Sí? Las vibraciones eran unímodas, pero el resultado al final se transducía o se transformaba en sonido y era la voz de su primo que le estaba contando algo. Entonces lo mismo sucede en el sistema nervioso. Necesito de los mecanismos comunes para que la neurona transmita esa información, conduzca esa información. Los resultados los dará de cómo se procese esa información en las centrales que corresponden al sistema nervioso central. Y eso determinará una respuesta. Entonces, de todos estos terminales, prestamos atención a la forma en la que los primeros terminales receptores funcionaban, ¿no? Veíamos a los terminales de encapsulados y no encapsulados. De los no encapsulados veíamos que se encargaban principalmente de TAP. ¿Sí? Que por sigla sabemos que quiere decir ¿qué cosa, doctora? TAP. TAP. Dale la punta, qué bestia. TAP. Solamente dígame, ¿qué tipo de qué era el TAP? ¿Hacía alusión a qué cosa? Termagencia. No, no solo eso. En general. El tacto. ¿Ah? ¿A qué tipo de tacto? ¿A qué tipo de sensibilidad? Si no se acuerda la palabra compleja, dígame qué tipo de sensibilidad filogenéticamente hablando. ¿Alguien que le ayude a la doctora? Protopática, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, doctora Novillo? Eso es propiocepción. Protopático, ¿qué quiere decir protopático? Presión. ¿Ah? Presión. Antiguo. Primitivo. Evolutivamente más primitivo que la epicrítica. ¿Sí? Cuyas siglas son de la epicrítica. BTPP. Las siglas son BTPP. ¿Sí? Doctor, usted está participando, dijo, entonces, BTPP, ¿qué quiere decir? Quiere decir tacto epicrítico. O sea, valoración, tacto. Valoración, no. Es vibración, es vibración. Vibración. Ahí está, otra vez. Ustedes. A ver, doctor, ¿qué me contestó? Vibración, tacto epicrítico, percepción del texto y propiocepción del cuerpo en medio de percepción. Ya, pero propiocepción. Consciente. Gracias por la corrección. Propiocepción consciente, apellido. García. Más. Sí, propiocepción consciente. ¿Quién dijo consciente? Doctor, ¿qué era? Termagencia, proteolítico, Proteolítico. protopático y Tacto, protopático o burdo. o de leve presión. Presión y presión.
Entonces, si es que hablábamos de que BTP tenía una propia excepción consciente, tenemos que considerar también una propia excepción inconsciente, que ya mencionamos, y a propósito de ella describimos una vía eferente que se encargaba de complementar, es decir, la vía eferente de la propia excepción inconsciente iba por qué fibras. Las fibras, completo el nombre. Gracias, doctor. ¿Apellidos? Más. ¿Sí? Las fibras A gamma. Entonces, acordémonos que va a haber una propia excepción inconsciente que nos va a permitir mantener el tono y la postura. ¿Cómo funciona esto? Gracias a estos usos y a unos usos que se denominan los cuerpos tendinosos de Golgi. Este uso neuromuscular que tiene relación con la propia excepción inconsciente es un mecanismo súper interesante que va a generarnos estímulos reiterativos que van a ser seleccionados de los procesados en el sistema nervioso central en niveles superiores para determinar, para seleccionar los grupos musculares sin la conciencia. Los grupos musculares que se contraigan para que nos mantengamos en postura, ¿sí? Tonificados. Entonces vamos a tener un tono, así no hagamos ni una rueda de ejercicio. ¿Qué es lo que sucede entonces? El uso neuromuscular está conformado, como su nombre lo indica, por una banda fibrosa en forma de uso, ¿sí? Y unas fibras musculares, neuromuscular, que están en su interior. Las fibras que están dentro del uso se llaman fibras intrafusales, ¿sí? Estas fibras, si es que están formadas por músculo o fibras musculares, estos usos que tienen fibras musculares, están insertas en los músculos. Ustedes los van a encontrar en los músculos, ¿sí? Entonces tenemos fibras musculares intrafusales y por ende las fibras habituales, las que encontramos normalmente en la musculatura, son las fibras que están extrafusales, en ubicación extrafusal, ¿sí? Vamos siguiendo esto. Estos usos neuromusculares, al tener estas fibras, nos permite ver que no son como las habituales. Aquí vemos las bandas de las fibras musculares, los núcleos que están distribuidos de manera uniforme y tienen una sola dimensión, ¿no es cierto? Son cilindros muy bonitos que sirven para contraer, ¿sí? Músculo estriado. ¿Qué sucede en las fibras intrafusales? Son fibras modificadas. Estas fibras tienen extremos contráctiles que tienen las banditas, son algo más delgadas que las fibras extrafusales, y una porción central donde se concentran los núcleos. Unos grupos de fibras, las que están en la mitad, tienen un ensanchamiento que se llaman bolsa nuclear, ¿ya? Y algunas otras que le están rodeando a la bolsa nuclear tienen estas porciones que se llaman cadenas nucleares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos darnos cuenta también que alrededor de estas, de la bolsa nuclear y de las cadenas nucleares, hay fibras que forman anillos o espirales, por eso se llaman las fibras anuloespirales, ¿sí? Estas fibras anuloespirales son sensitivas, ¿sí? Es decir, son dendritas modificadas. ¿No? Están en el músculo, entonces van a ser dendritas modificadas que van a llevar la información al ganglio sensitivo. ¿Listo? ¿Me siguen? Ya. Y tenemos también algunas fibras en los extremos, perdón, que se forman o que se distribuyen como racimos. ¿Ok? Entonces estas terminaciones se denominan terminaciones del racimo, las que van a los extremos contráctiles. Si ustedes se dan cuenta, acá las bandas han sido eliminadas, son reemplazadas por núcleos, entonces esta porción no es contráctil, los extremos sí lo son. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos todo bien? Listo. Sí hicimos acá, sí hicimos el ejercicio del reflejo tendinoso, ¿no es cierto? ¿No? No. ¿Lo hicimos? No. Miro por el... ahora que ya se ha parado. Listo.
Mire sus manos y las va a dirigir hacia arriba hasta que. Y siga con su mirada a las manos. Sígalo, por favor. Sígalo subiendo hasta que vea el techo. Ya me bloqueé. Perfecto. ¿Alguien vio qué pasó? Hubo un movimiento. ¿Usted lo hizo? Sí. Ya. ¿Usted lo hizo? Voluntariamente. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? El rato que hice el golpe en el tendón, ¿sí? En el tendón rotuliano, provoque que las fibras del tendón se estiren, se retraigan. Al generar ese golpe, las fibras musculares extrafusales se estiran, ¿sí? Al estirarse, ustedes saben que entre las fibras extrafusales va a haber tejido conectivo, y en ese tejido conectivo está agarrada la cápsula fibrosa. Entonces, cuando se estira la fibra muscular extrafusal, también el uso muscular se estira, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que usted le agarró a los extremos y le estiró, ¿ok? El rato que se estira el uso neuromuscular, se produce un cambio en las dimensiones, un fenómeno mecánico que es percibido en la bolsa y la cadena nuclear. Entonces, estas bolsas y cadenas nucleares están modificadas para funcionar como receptor, es decir, para generar un potencial de receptor en presencia de cambios de estiramiento. Entonces, cuando se da ese estiramiento del uso, lo que se afecta es el diámetro de la bolsa y de las cadenas nucleares. Eso determina que se dispare un potencial de receptor que se transduce a las fibras anuloespirales. Las fibras anuloespirales se disparan, se genera un potencial de acción que va a viajar a lo largo del nervio de salida, es decir, que tiene un punto de salida para las fibras nerviosas, que van a dirigirse hacia el ganglio sensitivo. En el ganglio sensitivo, lo que vamos a tener, vamos a ver si tenemos por acá, esta imagen, miren, ahí está normal, le doy el golpe a la compañera, se estiran las fibras extrafusales y el uso también se estira y esto se adelgaza. Entonces las anuloespirales disparan, ¿ok? Con esto entonces, el uso neuromuscular genera el estímulo de la neurona sensitiva, que ahora la pueden ver acá en el ganglio sensitivo. Esta neurona entra con su axón, en este caso ya el axón eferente, el verdadero axón, y va a buscar a una motoneurona. ¿Sí? Esta motoneurona es abruptamente estimulada, y la motoneurona, si es que es alfa, ¿a dónde se va a dirigir? Si es que es alfa, doctor, ¿a dónde se va? Alfa, doctor. Alfa. Alfa, ya. ¿Ah? A ver, la alfa, ¿a dónde lleva el axón? El axón, ¿a dónde termina? La alfa. A la sustancia. Sustancia gástrica. A los músculos. Doctor Figueroa, músculo esquelético. Ah, músculo esquelético. Músculo esquelético. Ok. Este músculo esquelético está representado por las fibras extrafusales. Entonces, lo que se produce es un arco reflejo. Entra por el uso y sale por la motoneurona hacia las fibras extrafusales. Por eso la compañera dio el saltito. ¿Sí? Se provocó la contracción espontánea. Esta es la forma más básica que conocemos como arco reflejo, porque hay una sola sinapsis, hay una neurona sensitiva que agarra a la motoneurona. Y esta es la representación de la forma más primitiva de respuesta, en la que había solamente la neurona sensitiva y una neurona motora reclusada. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Acá aparece la neurona gamma. ¿Sí? La A gamma también es estimulada, pero esta A gamma es la que entra por el uso neuromuscular y se dirige hacia los extremos del uso. ¿Qué es lo que sucede en los extremos del uso neuromuscular? ¿Qué pasaba con las fibras
las fibras intrafusales en los extremos. ¿Eran contráctiles o no eran contráctiles? Sí, Eran contráctiles. Entonces, al producirse ese estímulo, lo que entra acá al uso genera un nuevo detonante. Y el golpe y las fibras A gamma lo que hacen es dirigirse al uso para volverlo a estirar. El estiramiento ya no depende de las extrafusales, sino de las intrafusales. Entonces las fibras A gamma lo que hacen, estas fibras A gamma están acá llegando, lo que hacen es volver a estirar, volver a estirar, volver a estirar. Pero ese estímulo no es que se da solamente en el arco, o sea, no es solamente cuando se provocó el golpecito, ¿sí? Sino que la información, el rato que se provocó el arco reflejo, usted considere que también va a mandar fibras ascendentes de información hacia el cerebelo y hacia la formación reticular, y la formación reticular y el cerebelo mandan también axones que van buscando a la neurona A gamma y le dicen, bueno, neurona gamma generaron un arco reflejo, ahora tú vas a encargarte de mantener la estabilidad de esa contracción. ¿Qué es lo que sucedió después de que le dieron unos golpes a la compañera? El reflejo se inhibió. La doctora ya controló el reflejo, ¿sí? Y mientras hacía eso, él estuvo sosteniéndose con los brazos, ¿sí? Sintió el malestar y también movió la cabeza y nunca se derramó. Eso se produce porque todos los estímulos, tanto sensitivos, cutáneos, como los osteotendinosos que se estén detonando, determinan información de postura que el nivel de conciencia y el nivel inconsciente reciben. Entonces, ¿qué sucede con el uso neuromuscular? Este uso neuromuscular manda la información que ingresa a la médula espinal y genera reflejos de una sola sinapsis, pero al mismo tiempo manda información a niveles superiores. Aquí está la representación, que se van a niveles superiores, primero para concientizar el estímulo y otra para quedarse en algunos centros que controlan el tono. ¿Cuál es el principal centro de control de la propiocepción inconsciente? Es decir, que controlan nuestra postura y nuestro tono sin necesidad de que seamos conscientes de ello. La formación reticular con sus núcleos y el cerebelo. ¿Okay? Entonces, por eso es que el cerebelo se encargará de mucho, cuando hay daños en el cerebelo o en la formación reticular, pueden darse diversos mecanismos de trastornos del tono. No sé si han visto los pacientes que están así, que tienen esas espasticidades, no sé si lamentablemente tengan algún familiar con parálisis cerebral infantil, tal vez. Ya, y esos bebitos hay que darles medicamentos para que relajen la musculatura, porque tienen aumentado el tono, ya que el control de las fibras gamma que tienen que activarse está completamente deschavetado. Entonces hace que muchos usos se activen y generen respuesta tras respuesta tras respuesta tras respuesta, generando un incremento del tono. ¿Sí? El incremento del tono se reproduce en una hiperreflexia y también en un estado contráctil más intenso que provoca hipertonía. Estos son los términos con los que debemos familiarizar. ¿Está claro cómo funciona el uso neuromuscular? ¿Está claro? ¿Puede repetir? Ya les paso así de ahí. Una duda. El momento que usted da el golpe, ahí es cuando el uso se estira. Claro, por darle una referencia de dónde sería la detonación, el reflejo, el arco reflejo con la contracción y la activación de la fibra extrafusal es el que se expresa por el movimiento de la extremidad. Pero esa extremidad, si no tuviera las fibras A gamma desde antes, ya estableciéndole la postura, cuando la compañera se sentó, se mantuvo y estuvo haciendo el ejercicio de las manos, ella ya estaba en un tono previo, ¿sí? Todo eso ya estaba regulado
por la información que el cerebelo y la formación reticular recibían desde las fibras intrafusales. ¿Sí? Entonces, la mayor o menor distensión de las fibras le avisan al sistema nervioso cómo está usted ubicado, qué tanto está comprimido el músculo, qué tan estirados están las fibras. ¿Ya? Sino que las fibras de gamma lo que hacen es estimular al uso neuromuscular. ¿Qué sucede? Con esa estimulación del uso neuromuscular, lo que hace el uso es volver a disparar para que solo ciertas fibras A alfa se contraigan suavemente. ¿Sí? Entonces, de esa manera, las contracciones son de pequeños grupitos en cada parte. ¿Ya? Eso es diferente a cuando se da el reflejo. El reflejo genera un movimiento activo, dinámico, y ya tiene una respuesta. Si yo le golpeo y le sale la patada. ¿Ya? O si es que hay un estímulo cutáneo que me genera el rechazo, pues eso ya es una respuesta mecánica completa. Pero el arco reflejo, que depende de los usos neuromusculares, ya tiene un estímulo preestablecido de las fibras A beta, que va a generar activación selectiva por las fibras A gamma estimuladas de las fibras extrafusales a través de los usos. ¿Sí? Sí. Adelante, doctor. Tengo una pregunta, o sea, sería así más o menos el uso neuromuscular como cuando uno tiene una soga, hace un nudo y lo empieza a estirar, más o menos, porque dice que selecciona... No. La soga, si le nudo, lo que hace es apretarle cada vez más al nudo. Esto funciona más como un elástico. Usted tiene un elástico metido. El elástico, ¿no? Una bandita de caucho. Entonces, el rato que le estira, la parte central se estira y ese estiramiento es percibido y es transformado en un potencial de acción. ¿Ya? Pero para que ese punto central se vuelva a estirar, ya no depende de que las fibras de afuera la jalen, sino que los extremos se contraen. Entonces se contraen los extremos y la parte central se vuelve a estirar. ¿Ya? Considere usted que aquí está representado un uso neuromuscular. ¿Sí? Pero no es que hay en el músculo un solo uso neuromuscular acá, hay varios. Entonces, cuando eso se da en este uso neuromuscular, usted tiene influjo sobre un grupo reducido de fibras. ¿Ya? Si es que el cerebelo le dicta acá, tienes que mantener el tono para que esté sentada y apoyada con tus brazos, entonces lo que va a suceder es que después de que hubo el estímulo acá, se estiraron las fibras, subió y movió la pierna. Pero al mismo tiempo, las fibras A beta estaban pasando la información del estado de mayor o menor contracción de estiramiento de las fibras en posición. ¿Ya? Para que sube esa información al cerebelo, formación reticular, y ellas digan, a ver, ok, fibras gamma de la región sural, contráiganse este grupito de fibras. Las de este brazo que está aquí fijado van a contraerse unas poquitas de acá y unas poquitas antagonistas. Acá el cuello, para que se mantenga en posición, vamos a mandarle unas otras fibritas para que se mantengan contraídas. ¿Cómo yo hago esas regulaciones? Con las fibras A gamma. Porque esas fibras A gamma pueden estirar el elástico y le dicen actívate un poquito o no te actives al grupo muscular. El tono es el resultado de una sincronizada contracción leve de todos los grupos musculares, pero no es abrupto, es selectivo. Para que yo tenga tono de aquí, ¿ya? Hay fibras que están relajadas y fibras que se están contrayendo y se van tornando. Yo cambio mi posición acá, ya generé movimiento, entonces se reemplazan las fibras. Necesite relajar algunas fibras de acá, de los músculos del antebrazo, y otras que se contrajeron. ¿Sí? Entonces el tono cambia. Todo eso, ¿cómo logro coordinarlo? A través del cerebelo y de la formación reticular. ¿Qué escogen? ¿Qué fibras A gamma estiran otra vez el uso neuromuscular? ¿Qué logro con el estiramiento del uso neuromuscular? Afectar las fibras extrafusales. Y con ese estiramiento dispara, pues, por las fibras A alfa, una pequeña contracción. ¿Se comprendió? Sí. Una pregunta. ¿Y si estas se activan todas? Ya. Distonía.
Muy doloroso. Una patología muy fea. En el caso de cuando se ocurre una sobrecarga muscular y hay contracciones musculares, cuando sobrecargan el músculo y... Ya, cuando tiene esos fallos. Gracias por la pregunta, le voy a dar más porque esto me ayuda a desarrollar el siguiente punto. Acabamos de hablar del uso de neuromuscular y voy a tomar la pregunta del doctor. ¿Sí? Miren que el uso de neuromuscular nos va a permitir desarrollar fenómenos como la contracción y el autorreflejo, como decíamos, pero también nos permite hacer una distinción. Todo lo que sucede desde el músculo, desde el uso neuromuscular, nos va a permitir un tipo de reflejo especial. El autorreflejo es muy específico. Entra por un nervio y sale por el mismo nervio. Utiliza una metámera específica. Si yo estimulé C5, la respuesta va a ser en C5. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando el estímulo es a nivel de piel, del dermatoma? Ya se difumina la inflamación. ¿Ya? Puede entrar por C4, pero la respuesta se da en C6. ¿Sí? Entonces, clínicamente, a usted como médico le conviene valorar los reflejos con el martillito porque eso le ayuda a saber, por ejemplo, si es que se abolió el reflejo rotuliano, usted sabe que L4 es la jodida. Si es que golpea por encima al reflejo cuadricipital, ese en cambio usted sabe que es L2 y no hay trastornado. ¿Por qué? Porque esa información entra y hace un arco reflejo de salida por una misma metámera. En cambio, si es que yo le rasco acá al paciente o le pongo una aguja en el muslo, la respuesta va a depender de otros segmentos. Voy a retirar, voy a utilizar S1, voy a utilizar L5. Entonces, es más difuminado. Usted cuando esté examinando, si es que ve que no hay reflejo tendido, si algo pasa en el L2. ¿Sí? Entonces, es muy específico. Miren ustedes acá haciéndoles alusión a esto, pues no se da el estímulo, se va la información sensitiva y ¿qué es lo que sucede? De lo que entra el estímulo sensitivo va a haber fibras que suben y bajan a los diferentes segmentos para generar una respuesta. Por ejemplo, si es que yo generé el estímulo acá y provoqué una contracción por un golpe del tendón bicipital, la información agonista, lo que necesito de estimular, va a hacer el segmento C5, nervio motor, que provoca la contracción del músculo bíceps. ¿Ok? Pero para que se produzca la contracción del bíceps, ¿qué tengo que hacer también? Anular el tono del antagonista, del tríceps. Entonces, por eso es que mando fibras también colaterales que se van a otros niveles a producir algo que se llama inhibición recíproca. ¿Qué quiere decir inhibición recíproca? ¿Cuándo uno es recíproco? Vos me diste un brownie, chuta, yo te doy un helado. Soy recíproco. Entonces, hay reciprocidad en el mecanismo. Cuando se estimuló el agonismo del bíceps, necesito ser recíproco en antagonizar al tríceps. ¿Sí? Por eso entonces se dan estos fenómenos de los que el estímulo entra haciendo un arco por un mismo segmento, pero también se manda fibras a otros segmentos para anular funciones, ¿ya? Que necesito anular para que trabaje el músculo. Acá podemos ver lo que sucede en cambio con lo que pasa en la piel. Entra la información y esta puede subir y bajar varios niveles. Entonces la parte aferente, si es que, eso les decía, ¿no? Si es que yo estimulo o me pincho con el dedo del pulgar es C4 y yo genero contracción para retirarme el estímulo de la quemadura o de la aguja, al contraer C5, C6, incluye C4, pero ya utilizo varios segmentos. Entonces yo para tener una respuesta por un estímulo cutáneo necesito más segmentos involucrados. ¿Qué utilidad puede tener eso? Si usted está valorando la sensibilidad de un paciente, una lesión de la columna, si es que usted percibe que es sensibilidad táctil hasta este nivel, usted dice, acá estamos en el ángulo de Lewis. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que estoy a nivel de ¿qué costilla? ¿Qué espacio de costilla? La segunda.
Eso quiere decir entonces que ese segmento se va a corresponder con la segunda vértebra, ¿no es cierto? Y eso daría a entender entonces que entra, es la información que entra y sale por el segundo nervio intercostal. ¿Me equivoco? No, ¿no es cierto? Ok, pero resulta que como estoy estimulándole a nivel cutáneo, puede ser que información haya subido, información también haya bajado, y que la lesión no sea justo ahí, sino que tal vez sea el daño haya sido en D4. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del nivel de médula, cómo se subía con una puntita de camisa? Pues también las fibras que ascienden y descienden pueden generar una confusión, ya que el estímulo se acaba, o la sensibilidad se acaba en D2, pero el daño estuvo en D4. Lo que sucede es que la información tenía que cutáneamente subir y procesarse 2 o 3 segmentos más arriba. ¿Ya? Pero si es que yo a ese paciente le hago el reflejo bicipital y está abolido, y le hago el reflejo circunflejo y lo tiene, ¿qué digo? Fijo, está dañado, C5. ¿Sí? Fijo, está preservado, C4. ¿Sí? ¿Estamos? El poder detector de nivel del reflejo miotático del arco reflejo es mucho mayor que el reflejo cutáneo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Les voy a mandar los videitos, échenles ojo, no me quiero quedar más en esto, pero por favor prestenle atención porque esto es fundamental. Por eso no quería irme sin darles nervios periféricos. Y si usted ya vio los videos, pues no le estoy hablando en chino. ¿Ok? Ahora sí, tocamos lo del doctor. ¿Qué es lo que sucede cuando estoy haciendo ejercicio? ¿Ya? Hay un mecanismo inconsciente que funciona, que es un órgano también encapsulado, que es como el que ustedes ven acá. Son terminales nerviosas que se quedan entre las fibras de colágeno del tendón. ¿Ok? Y son dilatadas como palillos de tambor. Por eso se llaman terminales del palillo de tambor. Estas terminales, al estar entre las fibras tendinosas, sirven para percibir el grado de tensión que tienen esas fibras tendinosas. Cuando usted está haciendo ejercicio, hay un rato que por más que haga, ¡pum! ¿Sí? Simplemente se le apaga. ¿Y es porque? Si usted está llegando a un punto de tensión demasiado grande, ¿ok? Las fibras detectan que hay constricción de los palillos de tambor y el exceso de tensión genera un reflejo que ingresa a la médula y hace que la fibra muscular se inhibe. Entonces usted ¡pum! Le genera una inhibición de la musculatura. Ah, no, pero si yo se evito que casi se rompe. Claro, hace un rato la doctora después de 3 golpes inhibió el reflejo. Entonces hay gente que genera tal hábito que inhibe el reflejo de protección hasta que el fallo les lleva a ruptura muscular. Pero el reflejo osteotendinoso producido por el cuerpo tendinoso de Golgi lo que busca es entonces proteger al tendón del músculo al generar un bloqueo del estímulo de contracción ante excesiva tensión en este. ¿Sí? Ahí lo tenemos otra vez. Vayan, listo. ¿Qué hora es? ¿Basta cuánto? Media hora. Media hora, claro. En los 15 minutos pero hay una parte del cuerpo que no siente ese menor dolor, digamos, que es el codo.
Cuando una vez que nos pellizcamos no sentimos casi nada de reflejo. O allá. Doctor, cuando ustedes desarrollan el reflejo miotático, yo no le estuve golpeando la tuberosidad tibial, yo le estuve golpeando el tendón. Sí, verás. Vale la pregunta, gracias doctor, pongamos de más. Siempre que me ayuden a desarrollar la clase, se les reconoce. Que necesito que me suelte la lengua. Miren, aquí tenemos la rótula, ¿sí? Aquí está el cuádriceps, acá tengo el tendón rotuliano, aquí está la tuberosidad tibial, ¿sí? ¿Estamos? El golpe del martillo tiene que ser aquí. ¿Por qué? Las fibras que son continuos sobre la rótula, al generarse el golpeteo acá, provocan el estiramiento. Al generar acá presión, se estiran las fibras musculares a este nivel. Si es que se estiran las fibras extrafusales, las intrafusales que están acá, ¿qué van a hacer también? Van a estirarse como liga. Justo la doctora decía, bueno, es un nudo de cuerda, no, es más bien una liga, ¿no? Que se estira. Eso va a provocar el despeño de un potencial de acción sensitivo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el codo? Para que usted tenga un estímulo, usted no va a golpearle el codo. ¿Sí? Tendría que golpear en el tendón del tríceps. ¿Ok? Aquí pongamos el letra. Disculpe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, usted tendría que golpear en el tendón del tríceps para que usted tenga una respuesta refleja miotática. Ah, no, pero es que no duele acá. Claro que puede haber trastornos de sensibilidad. A lo mejor que tiene jodido ese nervio. Tiene un parche a sensitivo. Puede que el nervio periférico, las fibras que lleguen allá, por alguna razón, las tenga dañadas. A veces hay cosas, ¿no? A veces uno interpreta y dice, toda la vida yo no veía claro, yo pensaba que todo era normal así, hasta que me puse lentes y vi. Entonces muchas veces podemos valorar eso, no hay sensibilidad en el codo, porque no hay sensibilidad. Porque su codo sí siente, no se lo está. Se siente un dolor mínimo, digamos, que en lo demás. Se siente un dolor mínimo. La sensibilidad. Doctores, la prolongación de terminaciones libres a ese nivel son especializadas en percibir, tienen más receptores o terminales receptores de Krauss y de Ruffin, porque en el dorso lo que más tendemos a sentir es temperatura. ¿Ya? Aunque hay una tendencia uniforme a sentir dolor en cualquier parte, donde somos más sensibles al dolor es en las áreas ventrales, porque la piel es más delgada y la terminal libre se mete en la piel. Esta parte, en los codos, tenemos una piel muy gruesa, entonces es poco probable. ¿Ya? Y yo lo que me imaginaba es que usted estaba confundido con ese dolor que le dicen dolor de viuda. ¿Sí? ¿Han escuchado? No. Intenso pero corto. Cuando se golpean el canal del vital. Dolor de viuda. Intenso pero corto. Eso es otro cuento. ¿Sí? Eso es por un golpe directo en el nervio que genera un trastorno de despolarización. ¿Sí? Entonces eso es otro cuento. Una lesión nerviosa directa es otro cuento. Y si es que acá no se da sensibilidad, es el equivalente al resto de la espalda. Entonces no va a tener la misma sensibilidad al dolor, incluso al dolor. ¿Y eso también pasa con el dedo pequeño del pie? No, pues que la sensibilidad de las terminaciones, siempre donde hay terminales, ¿ya? O pequeñas hebritas de nervios, la sensibilidad de todo tipo es mucho más intensa. Las yemas son más gruesas que en la palma. Y sin embargo, usted tiene la parte más sensitiva porque tiene alto corpúsculo de dedos. ¿Ya? Entonces, si es que a usted le duele el dedo chiquito, es porque tiene un montón de terminaciones de filamentos nerviosos del dolor y de la sensibilidad epicrítica y prototálica. ¿Sí?
las terminales, todo. Por eso es que es tan rico que le den una muchita. ¿Sabe qué es una mucha? Es la palabra quichua para beso. ¿Por qué? También es rellenito de terminales. Entonces, es por eso. Ahorita que hablo de temperatura, cuando yo me enfermo, así me tengo fiebre, y yo siempre siento como cierto cosquilleo en mis extremidades. Ahorita que hablo usted de temperatura, por ejemplo, cuando una persona se enferma, siente ciertas sensaciones, por ejemplo, en los codos, en lo que son los hombros. ¿A qué se debe eso? Es que, es que usted dijo temperatura, ¿verdad? La clase pasada. Cuando una persona se enferma y tiene fiebre y siente ciertas sensaciones, por ejemplo, en lo que son los hombros y los codos, ¿por qué se debe eso? ¿A lo mismo del uso o a otra cosa? No le entiendo. Ya, nada. ¿Podría No, es que, por ejemplo, cuando yo tengo fiebre, por así decirlo, yo siempre siento que llega la fiebre, pero no es por escalofrío, sino más bien porque me sabe doler o los codos o los hombros. Vía termoalgésica y su relación con eso. Ajá. Bueno, ya son cosas idiosincráticas de algunas personas, ¿sí? Hay que considerar que también las articulaciones tienen bastantes terminaciones vivas, pero en el interior de la articulación. Cuando estamos hablando del tacto, la piel es gruesa y es relativamente insensible. Ahora, bueno, también consideremos, usted se golpea y medio le topa el codo y tal vez no sienta mucho, pero usted se ha caído de codos y se ha movido. Cuando ya llega a estimular el periósteo, ¿ha sentido eso? Pues cuando hay un incremento de la temperatura, también se alteran las fibras nerviosas, se dilatan y empiezan a constreñirse en el periósteo. Entonces, en algunas personas, idiosincráticamente, es decir, algunas pasa, otras no, le pueden doler las articulaciones con los cambios de temperatura. De hecho, hay algunas personas que dicen, yo ya sé que va a llover porque me duelen las rodillas. Que me viene el friecito de la humedad. ¿Ya? Entonces, los cambios también en el periósteo son formas de percepción. Y esto también, bueno, le ponemos nota a la doctora, también la doctora que me hizo la acotación. Den los nombres, por favor, para que el doctor Castro les anote. Un trabajo tremendo que hace el doctor ahí. Es interesante que usted considere esto porque les da una acotación. Dense cuenta, doctor. Estamos confrontándonos a una situación que es crítica para nosotros como especie. Ahorita con inteligencia artificial prácticamente hasta los médicos pueden ser reemplazados. Y dense cuenta que, de acuerdo a los estudios de conexión y de peso de la masa encefálica, se ha notado que el encéfalo ha reducido en lo que va de estos 25 años casi 10 gramos de peso de lo que antes tenían. Y en general las personas, porque ya no utilizamos corteza para muchas cosas que antes sí. Usted antes tenía que aprenderse los números de teléfono más importantes. Hay gente que se sabía todos sus números. Ahora no se pueden memorizar que el de la cédula. Y no necesitan porque todo tienen en el celular. ¿Sí? ¿Usted cómo predecía cosecha? ¿Usted se sabía del proceso? Había gente que le soltaba Usted debe haber escuchado los comanches y todo, que tenían leyes de supervivencia y ellos sabían qué comer, por dónde ir, por dónde estaban las presas, por dónde estaban los depredadores, por solamente cómo estaba la hojita, o hace qué tiempo pasó por ahí. Yo me acuerdo que mi abuelo, que es de Patate, de un poblado de Pato, se sabía el nombre de cada uno de los cerros, de los ríos, de los riachuelos, de los arroyos, sabía los nombres de animales, de plantas, de todo. Y apenas acabó el colegio. Hacía unos cálculos brutales de multiplicación, suma, división, raíz cuadrada sin calculadora. Y uno para medio sumar, a veces que le avanza para la metro, tiene que sacar la calculadora. Pero a veces que pasa de ella. Y con entero, ni siquiera con. ¿Sí o no? ¿Ok?
Entonces, ¿qué pasó? Se nota que el médico en general, antes del médico era todólogo, no era ginecólogo, pediatra, internista, de todo. Ahora, uno como neurocirujano, no es que neurocirujano yo opero todo, si es que me especialicé en cirugía de columna, si es que me especializo solo en niños, pues en eso, entonces, ves que me especializo en malformaciones craneales o me especializo en los ya nos vamos subdividiendo, entonces es cada vez más específico lo que debemos saber y por tanto nos volvemos más dependientes e interdependientes. Entonces por eso les decía que estamos entrando a una fase crítica y me acordé de eso por la doctora, ya que antes incluso la gente sabía si iba a llover, ahora usted sale con chompa y no llueve, porque el del clima le dijo que iba a llover, pero resulta que no llueve. Y la otra que sale sin la chopa, pues al aguacerazo. Ya, a la gente antes en cambio sabía, porque ya tenía la capacidad de registro. Entonces esas cualidades tienden a desaparecer porque ya las volvemos obsoletas y nuestro organismo selecciona lo que necesitamos y lo que no. Si es que utilizamos muchos desaznaburros, muchos desaznadores, tenemos toda la información a mano. Por eso le veo que es un problema actual. Por eso es mi desesperación, es por Dios, no se basa en el apunte o en leer ese rato, porque a eso estamos acostumbrados. Ya no necesitamos nada, googleo. Ya no necesito entender nada, porque ya todo me lo van a dar masticado. El relajo es que eso que le está dando masticado puede reemplazarlo. Mientras menos necesite esos recursos, usted va a ser más eficiente. Y usted puede tener éxito como médico. Pero si no, el próximo gran médico con el que va a tener que competir es Gemini o ChatGPT. Y ya ni eso, porque aparte que son pagos y son más malos, ahora los chinos tienen desarrolladas unas inteligencias de mierda. Entonces, bueno, nos comimos ese tiempo. Les queda entonces esta tarea para la próxima semana. En el video revisar los terminales de efectores. Por favor, presten especial atención porque aquí lo importante es que vamos a estudiar la sinapsis, la unión mioneural. Presten atención a lo que les dice el video. ¿Para qué es la membrana presináptica, la postsináptica? ¿Qué sucede en hendidura sináptica? ¿Qué es lo que pasaba con Daddy Calcio? ¿Qué hacía Daddy Calcio? Doctora Novillo, ya se fue la doctora Novillo. ¿Qué triste? Doctora Novillo, ¿qué hace Daddy Calcio en la terminal axónica? Daddy Calcio. Ahí mismo, con química y todo. ¡Contra la pared! Sí, es decir, que se encarga de generar la exocitosis del contenido de las vesículas sinápticas adeninas. ¿Bien? Presten atención por favor a eso, doctores. Recuerden, hasta cuando se hizo el video, se tenía la noción de que la terminal que llega a las glándulas solamente generaba la liberación de los productos glandulares exócrinos o endocrinos por una mayor irrigación. Es decir, lo que hacían era dilatar los vasos sanguíneos. Hagan atención, luego están en babia cuando se les pregunte en el examen. Si usted revisa la edición desde la octava, eso fue hecho con la séptima. En la octava ya menciona que el efecto del neurotransmisor sobre los receptores de las células glandulares hacen que ésta cambie su metabolismo, entonces incrementa la producción de una glándula determinada. ¿Sí? Por efecto de unión ligando-receptor, o sea que el neurotransmisor afecta a la célula glandular y esta le hace producir más. La acetilcolina hace que una célula sudorífera, una glándula sudorífera produzca más sudor, no solo por afectación de los vasos sanguíneos, sino también por estímulo de las células de la glándula sudorífera. Hay factores de estimuladores de inhibidores producidos por el hipotálamo que van a afectar a la hipófisis. Entonces, obligado vamos a tener un fenómeno ligando-receptor.
Antes se pensaba que el sistema nervioso periférico lo que hacía era generar un estímulo en las glándulas porque había una mayor irrigación. Es decir, le saturaba de comidita y de irrigación de condiciones para que funcione más. Pero eso ya no es así. Ahora se sabe que funciona directamente en el soma glandular. ¿Ok? Solamente con esa información, entonces revisen los videos que se van a entregar. Y el día lunes vamos a ver configuración externa de la médula espinal y listo, doctor. Muchísimas